Hola, muy buenos días, bienvenidos. Estoy muy Mm, contenta de estar aquí, de tenerlos aquí conmigo para reflexionar sobre un tema muy frecuente en el mundo de los negocios y especialmente en Chile, donde más del 40% de las empresas son empresas familiares. Quisiera presentarme. Soy Verónica Mate, consultora asociada de Grant Thornton Chile. Me desempeño como consultora especializada en empresas familiares. Tengo más de 10 años integrando directorios en este tipo de empresas y doy clases en la universidad sobre gobierno corporativo, directorios en empresas familiares para ejecutivos que están buscando soluciones para sus desafíos en sus propias empresas. De profesión, soy ingeniero civil industrial, tengo un MBA y soy certificada como directora internacional. El propósito del encuentro de hoy es conversar y reflexionar sobre las empresas familiares y los desafíos que enfrentan, las fortalezas, las ventajas y la cultura basada en el vínculo familiar. Hay decisiones difíciles, hay gestión de conflictos, hay errores y aprendizajes. Y para ello tenemos hoy dos invitados que van a compartir su experiencia como integrantes y líderes de una empresa familiar, su empresa familiar. Los invito a enviar sus preguntas a través del chat de preguntas de Teams y esta conversación de hoy va a quedar grabada y va a quedar subida en YouTube también. Voy a presentarles entonces a mis invitados de hoy. Tenemos aquí con nosotros a Marcela Hermosilla Cachel. Ella se desempeña como directora ejecutiva en Inmobiliaria ERCAS Limitada, la empresa líder del sector de parques cementerios en la región de los lagos, fundada por su padre hace más de 40 años. De profesión es ingeniero comercial. Su trayectoria ha estado vinculada a industrias de distinto quehacer, desempeñándose en consultorías en empresas, en el sistema financiero, en banca empresas y en el área de salud. Ocupó de gerente comercial y gerente general de la clínica alemana en inmobiliaria en el desarrollo de loteos agroresidenciales en la provincia de Yanquihue, Chiloé. Su desempeño laboral y trayectoria le ha permitido liderar equipos en distintas, tanto desafíos tanto comerciales, financieros y organizacionales en las diferentes empresas en las cuales se ha desempeñado. En la empresa familiar, trabajó con su padre durante más de 12 años como gerente de administración y finanzas. Actualmente trabaja junto a su hermano, es copropietaria e integra la segunda generación en el liderazgo de la compañía. Hace unos años, junto a su madre y hermano, tomaron la iniciativa de implementar un directorio y el proceso de profesionalización de la empresa de la cual son socios. Bienvenida, Marcela. Muchas gracias. Y por otro lado, tenemos a Javier Hermosilla Caché, quien se desempeña como director ejecutivo también en Inmobiliaria ERCAS Limitada. Y como les dije, esta es la empresa líder de la industria funeraria y de cementerios en la región de los lagos. Javier ha desarrollado junto a su hermana actividades empresariales inmobiliarias, realizando, realizando el desarrollo de loteos agro y residenciales en la provincia de Yanquihue, junto a su hermana, como les dije anteriormente, y él trabajando en el diseño, pasando por la construcción y por la venta de estas parcelas. De profesión, ingeniero civil mecánico e ingeniero civil en obras civiles, se ha desempeñado como ingeniero de proyectos y posteriormente como ejecutivo de primera línea en empresas de ingeniería orientadas al sector industrial de nuestro país. También ha trabajado en el ámbito educacional en ENACAP, primero en Talcahuano como jefe de carrera y luego a nivel nacional en Santiago como asesor del director nacional en el desarrollo de planes, programas de estudio e infraestructura para las carreras del área metalmecánica. Javier también tiene experiencia como empresario fundador de empresas familiares. Formó junto a su señora una empresa dedicada al servicio de correspondencia y logística en Santiago, logrando formar parte de una red de agentes a nivel nacional y operando por 5 años. Esta empresa fue vendida el año 2003. Y también, junto a su señora, fundó otra empresa de servicios del rubro de telecomunicaciones que actualmente lidera su señora y con presencia en 3 regiones del sur de Chile.
Ha trabajado en Inmobiliaria Ercas desde el 2004 junto a su padre como gerente de ventas y gerente de operaciones, empresa de la cual hoy es propietario junto a su hermano. Actualmente integra el directorio con la hermana y la madre, y los tres están trabajando en el plan de profesionalización de la administración para focalizarse desde lo estratégico sentados en el directorio. Como una actividad paralela, Javier pertenece a Royalty Internacional y hasta hace 3 semanas ha ocupado el cargo de gobernador del Rotary de la zona sur. Muy bienvenido, Javier. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola. Bueno, les voy a contar cuál es la empresa familiar de Javier y Marcela. Parque Esperanza. Parque de la Esperanza es la marca con la cual conocemos a Inmobiliaria Ercas. Es una empresa que cuenta ya con 37 años de experiencia, donde uno de los negocios de esta inmobiliaria es la administración de cementerios parque, servicios funerarios, crematorio y memorial. La historia cuenta que en 1988 se crea el primer cementerio parque de Puerto Montt, Parque Esperanza Serrano, con una capacidad para más de 20.000 personas. En 2002 se inaugura el segundo parque cementerio de Puerto Montt, Parque Esperanza Alerce, con una capacidad total de 60.000 personas. Entre las fortalezas de Parque Esperanza es que ofrecen una gama amplia de servicios e integrada. Tienen 2 funerarias, una en Puerto Montt y otra en Puerto Varas, tienen crematorio, tienen un memorial para las urnas de cenizas, y para este año tienen programado abrir un crematorio de mascotas. Son miembros de la Asociación Latinoamericana de Parques, Cementerios y Servicios Exequiales y del National Funeral Directors Association, 2 importantes asociaciones internacionales que les permiten estar a la vanguardia respecto a las mejores prácticas y estándares a nivel mundial sobre productos y servicios de parques cementerios. Habiendo hecho esta introducción, ahora vamos a conversar un poquito de la experiencia tanto de Javier como de Marcela en esta empresa fundada por su padre. Marcela, cuéntanos un poquito cómo nace Parque Esperanza, quién empezó, tu padre, quién más, cómo fueron los inicios. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, primero que nada comentar que mi padre es un emprendedor nato, un soñador, lluvia de ideas, un poco disperso, pero siempre orientado y apoyado por mi madre, que es la que tiene el método, el orden, y él incursionó en muchas áreas. Mi padre tuvo una constructora, una empresa forestal, se dedicó a la apicultura, al turismo, y entre todo eso de pronto se le vino a la mente a través de conversaciones en el cafecito con los amigos, etcétera, mucha lectura, él siempre le gustó la lectura y ahí sacaba ideas, dijo un parque cementerio, trajo esta idea de Santiago, de algunos amigos de por allá, y empezó a buscar el terreno, cosa que no es fácil, y tuvo la suerte de encontrar un terreno en pleno centro con una maravillosa vista al mar acá en Puerto Montt. No era fácil porque el terreno tenía construcciones, tenía desniveles, había que nivelarlo, mucha cosa, y adquirió 1,7 hectáreas en pleno centro de Puerto Montt con una maravillosa vista al mar, que es el cementerio Parque Esperanza hoy en día, y de ahí empezó a crecer, y siempre con su mirada de visionario, de más. La verdad que no tenía recursos en ese minuto, construyó unas casas, compró el terreno así, en parte de pago con la construcción que hacía su constructora que tenía, pidió financiamiento bancario para la construcción de la funeraria, las oficinas, perdón, el primero que no era la funeraria, sino que eran las oficinas, y de ahí fue creciendo. Y así siempre con el apoyo de mi madre al lado, que ponía la nota de orden, de método, y lo aterrizaba. Y ahí buscaban como el equilibrio entre ambos. Así partió. ¿Y en qué momento y cómo te integras tú? ¿Tu papá tenía pensado
en algún momento mis hijos con ciertas condiciones, después que estudiaran, que trabajaran? ¿Tenía alguna planificación en cuanto al ingreso de los hijos a la empresa? Yo creo que siempre tenía ese sueño, pero nunca lo dejaba ver. Más, más un poco con mi hermano, porque la verdad que somos de familia machista, debo decirlo. Entonces siempre como que el hombre era como el hombre y yo era la hijita de papito y todo lo que tú quieras, pero el hombre era el hombre. Entonces quizá lo pensó, pero nunca lo externalizó. Y se dio la coyuntura a raíz de que yo por estar casada con una persona que trabajaba en distintas partes, yo lo seguía, mi esposo es bancario, y en algún minuto nos fuimos acercando hacia el sur, partimos en Concepción, Temuco, Valdivia, y yo en distintos trabajos iba postulando hasta que nos acercamos a Valdivia y ahí lo empecé a apoyar un poco en orden financiero, porque con Ah, esta dinámica de crecimiento que él tenía, que primero la oficina, después una funeraria, después otra funeraria, y él en su dinamismo tenía como un desorden financiero y lo empecé a apoyar a la distancia. Y ya. después se dio justamente la coyuntura que a mi marido lo trasladaron para el tema de su trabajo a Puerto Montt y ahí toqué la puerta y ahí entré yo Y, ya el año 2008. y de ahí ya te quedaste. Y de ahí ya me quedé, pero no fue fácil, no fue fácil porque mi papá es como una persona él, de esfuerzo y también quiso lo mismo que nosotros como hijos, nos exigía más que a nadie. Entonces, negociar con mi padre, yo en esa época estaba en Valdivia, en la Gerencia General de la Clínica Alemana, mediodía, y llegar acá, mediodía, me costó mucho, siendo que el empleador era mi padre. Entonces, él era muy estricto y costaba negociar con él. Súper. Y Javier, ¿cuál fue tu experiencia? En base, ¿qué aspectos consideras positivos de operar como una empresa familiar? ¿Cómo te ha ido a ti? ¿Cómo lo ves? Eh, bueno, la verdad, como dijo mi hermana, yo también llegué quizás por un accidente, entre comillas, que fue, fue algo, digamos, bastante triste en ese minuto, porque como que de alguna manera familiarmente sentimos que el mundo se nos venía abajo, porque a mi mamá le detectaron un cáncer de mama en esos años, 2004 más o menos. 2000. Entonces, en ese instante, como dijo mi hermana, mi papá también tuvo un golpe. Dijo, Javier, me llamó, yo estaba en Santiago trabajando en esta empresa de correspondencia que habíamos formado con mis hijos, vente a trabajar conmigo. Lo encontré súper raro por todo lo que ya dijo mi hermana, porque él es súper duro y normalmente no entrega las cosas así como tan fáciles, como dice, como ven a ayudarme. Era súper raro. Bueno, yo, para resumir la historia, dejé funcionando la empresa y fue una decisión familiar. Esto fue como me acuerdo en marzo y yo en enero del próximo año llegué a Puerto Montt después de haber arreglado toda mi situación en Santiago y me puse a trabajar con él. Fue súper, súper complicado. Ahora, respecto, yéndote quizás a la pregunta más específica tuya Sí, de sí, sí. cuáles son Adelante. las Mm, ventajas de trabajar en una empresa familiar o que tiene una empresa familiar, tiene que ver con que yo siento que los valores familiares finalmente se ven traspasados a la empresa. Y esos valores no solamente a la empresa, porque cuando digo empresa me refiero también a los trabajadores. Entonces, es una cultura que se transfiere a los clientes, se transfiere a los trabajadores y se transfiere principalmente en el funcionamiento de la empresa. Mi mamá, como un paréntesis, mi mamá es socia aquí del Club de Jardines de Puerto Vara, es fanática de las flores y sabe mucho de ornamentación y de paisajismo. Entonces, imagínense un cementerio parque. Para mi mamá, hasta el día de hoy, que ya tiene más de 80 años, va al parque y todavía ese es su jardín, esas son sus plantas y así se cuidan y esa cultura se transfiere a los jardineros, a todas las personas y la gente que viene al parque, bueno, es feo decirlo lo mismo, pero la gente que viene al parque dice, este debe ser el jardín más bonito de Chile. Y eso para mi mamá es un orgullo tremendo y así se cuida. claro. Y en ese sentido, la gente que trabaja con ustedes, los que integran a la empresa, también deben sentirse parte de esta familia, ¿no? De este cuidado
y bueno, eso genera también, no sé, un cierto, cierta pertenencia, sentirse parte de este proyecto familiar, ¿sí? Exactamente, y sabes, Verónica, que eso, si por un lado tiene una ventaja, por otro lado tiene una desventaja, porque cuando tú te quieres desmarcar, y que seguramente lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero que tiene que ver con profesionalizar la empresa, obviamente que cuesta mucho más, porque la gente se empieza a sentir huérfana de que Claro. los dueños ya no estén ahí. Así Mm, es, así es, así es. mm. Vamos a revisar, vamos a profundizar un poquito más adelante sobre ese paso de la empresa familiar hacia la profesionalización de la misma. Y con respecto a si ¿hay alguna ventaja competitiva que tengan frente a otras empresas del sector? ¿Ayuda a ser una empresa familiar esa ventaja o da lo mismo en ese sentido? No, claramente, creo que una empresa familiar ayuda. Mi hermana, por ejemplo, trabaja, y ella puede explayarse mucho en eso, trabaja en el área financiera, como Mm, lo dijo al principio. Entonces, ese pesito que tú tienes que cuidar, lo cuidas como hueso santo, ¿ya? Mm. Cuando tú, en una empresa que no es familiar, eh, yo estoy seguro que ese gerente de finanzas, que en este caso no va a ser uno de los dueños, sí. no va a cuidar de la misma manera. O sea, nosotros con mi hermana somos súper estrictos y austeros en, en manejar todas las cosas, y estamos todo el día peleando por eso. ¿Ya? Entonces, Sí. eso del punto de vista de empresa es fundamental. Y del En punto tener de el vista control, ¿no? de En tener, poder tener esa información al fondo y estar cuidando, ¿no? Porque estás cuidando algo tuyo, exactamente. ¿cierto? Ahora, eso es del punto de vista de la empresa. Ahora, Sí. ventajas del punto de vista del cliente, por ejemplo, también es diferente porque eh, acá, por ejemplo, en Puerto Montt, o la gente o el cliente sabe que en el último término está hablando con el dueño de la empresa, no está hablando con un gerente. Se cuida mucho más la reputación de la empresa, porque finalmente la reputación, así como yo dije que los valores de los dueños se transfieren a los trabajadores, la reputación de la empresa también tiene que ver con la reputación, en este caso nuestra, de los dueños. Y eso se cuida, y eso tiene un valor tremendo también para los clientes que lo saben. Claro, Sí. claro, Hay una familiaridad, una confiabilidad. La verdad que hacemos las cosas de buena manera, somos sanos en nuestros procesos y como dice mi hermano, uno cuida la billetera de la empresa como si fuera la de uno. Y a veces, claro, a veces somos demasiado austeros y cometemos errores también ahí, porque nada mm, es como tan absoluto, pero la verdad que eh, lo hacemos con cariño, lo hacemos con dedicación y este servicio es tan especial que la gente queda eternamente agradecida porque son momentos muy especiales que se viven cuando reciben nuestros servicios y tenemos gente 35, tenemos gente 37 años con nosotros, entonces somos una claro, familia y de hecho, ellos se dicen, somos la familia Ercas, que es mm, la familia Hermosilla Castle, y es rico sentir eso, escuchar eso, y claro, cuando uno se empieza a profesionalizar, como que se pierde eso. Hacer esa mixtura no es fácil, no es así fácil. es, así es. Se, se sacrifica esa parte, ¿no? La cultura familiar en pro de mayor eficiencia o desarrollar ventajas competitivas de otras empresas para enfrentar la competencia con otras empresas que no son familiares y que están muy focalizadas en el Ahora, ganar Verónica, y, igual, ¿cierto? igual también tiene algunas desventajas como súper potentes que tienen que ver, por ejemplo, con justamente con esto de los sentimientos, de las emociones y de la cercanía. Porque cuando en realidad tenemos que tomar decisiones con mi hermana respecto a trabajadores de la empresa, también nos cuesta, porque mezclamos un poco los sentimientos. Y en muchas cosas de repente eh, como que nos hacemos los lesos, decimos ya démosle otra oportunidad, que en una empresa normal eso no pasa. O sea, un trabajador se pega una falta grave y en el fondo la decisión es súper clara. En cambio, aquí en la empresa familiar, ay, ya démosle otra oportunidad. Es como muy típica esa conversación que tenemos con mi hermana cuando tenemos que tomar una decisión fuerte. Ahí se complica.
Javier, y con respecto a los valores, ¿cuáles son los valores fundamentales que guían la toma de decisiones en esta empresa, en vuestra empresa? ¿Provienen estos valores del papá? ¿Han ido cambiando esos valores con ustedes? No, la verdad es que los valores siempre se han mantenido, han sido siempre los mismos. Y obviamente los valores de la familia, porque y ahí digo familia y empresa familiar, porque finalmente, en general, siempre los valores de los padres, lo ideal es que, y es así, debería ser siempre, se transfieran a los hijos, obviamente, ¿ya? O Sí, sea, todo lo que nosotros aprendimos, lo aprendimos de nuestros padres, valóricamente hablando, y de esa misma manera, nosotros seguimos con esa misma línea con nuestros trabajadores. Entonces, mi papá con mi mamá partieron, ¿no es cierto?, este negocio con ciertos valores, y también cada uno de ellos también tiene ciertos valores y cada uno tiene matices, y esos matices finalmente fueron transferido a los trabajadores y nosotros de alguna manera seguimos manteniendo esos mismos valores que tienen que ver obviamente con la honradez, con el tema humano, con hacer las cosas siempre de la mejor manera, ese tipo de cosas, digamos, La valores. excelencia, ¿no es cierto? La honestidad. Eso es y, como, es un sello nuestro, la calidad. Dicen Parque Esperanza y yo siento que ya el mercado dice, ah, ese es un servicio de calidad. Aquí es como una empresa que hace las cosas bien. Así lo veo yo. cuando toman decisiones, ¿no? Momentos críticos, están estos valores puestos ahí, me imagino, ¿no? Vamos a tomar decisiones complejas, decían que de repente tenían alguien de mucho tiempo con ustedes, que conoció a los papás, que trabajó con los papás y ahora sigue trabajando con ustedes. Están también esos valores y la ética familiar en estas decisiones de negocio, me imagino, ¿no? Y eso lo hace más difícil muchas veces. Ujú. Sí, Sí, sí. totalmente, totalmente lo hace más difícil porque eh, se hace complicado porque es gente que, como tú lo dijiste al principio, trabajó con nuestros papás, entonces se hace difícil porque en la familia Ercas, como decía mi hermana, no tiene que ver con el trabajador solamente, eso es súper importante, tiene que ver con que ese trabajador, nosotros conocemos a la señora que vino a la, no sé, para la fiesta del paseo de esto, a lo otro, tiene que ver con los hijos, porque esos hijos nacieron, nacieron con nosotros, y hoy día muchos están en la universidad o son ya profesionales. O sea, es Claro. toda una larga historia, como lo que nos pasa la Eugenia, que fue la primera secretaria de mi papá, que hoy día sufre una enfermedad bastante, tiene un cáncer, etcétera. Entonces, estamos ahí. Yo voy a poner un ejemplo así como muy rápido. La Eugenia se tuvo que ir a hacer su quimio porque está con licencia, obviamente, y se tuvo que ir a hacer su quimio a Valdivia. A la quimia la acompañó mi mamá con mi hermana. ¿Me entiendes, no? O sea, ¿en qué empresa pasa eso? Que van con la secretaria a acompañarla a hacer la quimia a otra ciudad, viajaron 300 kilómetros. Claro. Entonces, a esas cosas me refiero con un ejemplo concreto. Ujú. ¿Y, y, y han enfrentado desafíos específicos que al ser una empresa familiar en la industria funeraria, desafíos, no sé, propios que a lo mejor una industria, a lo mejor una empresa que no sea familiar en la misma industria podría no tenerlos? ¿Dificultades Yo, específicas? yo creo que nosotros con Javier tenemos como el norte claro y es el norte como que nos legó nuestro padre, que tenemos que estar atentos, que tenemos que ir creciendo, que tenemos que integrarnos, que tenemos que siempre ir, que el crematorio de mascotas, que buscar otro terreno. El norte lo tenemos claro, pero de pronto el camino con Javier somos distintos. Y a Mm, veces yo me voy por este camino y Javier se va por este camino, pero finalmente logramos andar el camino y unirlo, a veces con más pataleo, menos pataleo, a veces intercede mi madre, pero finalmente nosotros la verdad que tenemos criterio, tenemos sentido común y sabemos lo que le conviene a la empresa, ¿ya? O sea, al final sabemos que ese es el norte y a lo mejor mi camino es más largo o el de mi hermano es más largo, pero tenemos que buscar un consenso y es en pro de la empresa
y de la familia finalmente, porque somos hermanos y somos familia. Entonces, ¿Y cuando al estaba final el ese es nuestro papá? norte ¿Cómo y era de cuando pronto estaba el podemos, papá? yo por mi carácter doy más pataleo, Javier es más tranquilo, pero finalmente nos entendemos. Y antes, Marcela, cuando estaba el papá, ¿cómo manejaron ustedes estas diferencias de opinión? ¿No? Cuando estaba el papá, su palabra era la ley. Él era un dictador y se hacía lo que él decía. Ah, Podríamos opinar distinto. Él nos pedía, él era muy respetuoso, pedía la opinión, le pedía la opinión a mi hermano, a mi mamá, a mí, y hacía lo que él quería. Y la opinión de todos era lo mismo. Así era antes. bueno, y entonces ustedes hoy día, a pesar de tener quizás miradas distintas, que complementarias, para encontrar algún punto y participar en alguna opinión, o cómo van manejando eso, ¿no? Sí, de hecho lo hacemos así y precisamente lo que decía mi hermana tiene que ver con este proceso de profesionalización que queremos tomar. O sea, nosotros como que nos hemos hecho cargo con mi hermana y con mi mamá de eso, porque para mi papá, que fue la primera generación, ese nunca fue un tema. Para él el tema de la continuidad. No fue. Él estaba muy preocupado de hacer crecer el negocio, de trabajar y trabajar y trabajar. De hecho, y una anécdota, que a lo mejor a muchas personas que tienen empresas familiares les debe pasar esto mismo que voy a decir ahora. Con mi hermana, uno de no sé, de los primeros problemas que tuvimos era que mi hermana y yo veníamos del mundo privado, digamos, de empresas de terceros, trabajando, y estábamos acostumbrados que 3 semanas al año teníamos vacaciones. Entonces, la primera vez que yo pedí vacaciones, mi papá casi me mata, me dice, ¿cómo vacaciones si yo no me he tomado nunca vacaciones? Yo le dije, pero si uno tiene que descansar. No, aquí no hay, aquí no se puede descansar. Entonces, mi papá era de otra cultura, ¿ya? Era totalmente de otra cultura. Mi hermana, por ejemplo, también, cuando llegó al parque, trabajaba o sea, estaba con niños chicos, entonces también había un tema de crianza, etcétera, etcétera. Y mi hermana empezó como a trabajar mediodía, ¿te acordáis? También se enojó mucho con eso. Mm, mm. ¿Te mutaste? ¿Ya? Perdón. Y si hablamos de algunos errores, ¿ah? De que pudiesen haber tomado, ¿cuáles han sido algunos de los errores más significativos que pudiesen haber cometido y aprendieron de ellos, digamos, en términos de siendo desde la perspectiva de la familia, ¿no? Cuando hablabas tú, Yo Marcela, que creo que quizás un poco, que Vero, cuidaban lo que mucho el decías, peso, ¿ah? eso del peso, de que somos muy, que hacemos esto como parte de nuestra vida, de nuestro hogar, que cuidamos demasiado el peso y de repente por estas economías malentendidas tomamos decisiones que por ahorrarnos una persona hace de A, B, C y lo puede hacer y ya. Y ahí vamos a economizar, siempre con las ganas y el deseo de ir creciendo y siendo más eficiente y ahorrándonos la chaucha como para poder hacer otras cosas, pero esas economías mal entendidas a veces nos han traído problemas. Yo diría que por ahí Claro, hemos cometido varios errores por y eso. eso pasa, creo yo, eso pasa precisamente porque mezclamos mucho las emociones. En las Claro, empresas familiares se mezclan mucho las emociones para bien o para mal. Entonces, así es. eso es lo que uno tiene que tratar siempre de controlar al momento de echar una persona, de ahorrar un peso más, como dice mi hermana. Todas esas cosas metemos emoción, incluso, oye, metemos la emoción, no sé, por decirte algo, la primera carroza. No, si todavía sirve, si es la primera carroza. La carroza estaba desarmándose po, y nosotros no la queríamos soltar porque veíamos que ese fierro era parte de la emoción del nacimiento de tu bebé. Entonces, ese tipo de cosas no pueden pasar. Claro, efectivamente. Y con respecto a los logros, ¿ah? ¿Qué estrategias han implementado para adaptarse a los cambios del mercado y las necesidades de los clientes? ¿Cómo el mercado está cambiando muy rápido, el mundo empresarial está cambiando muy rápido y ustedes han tenido que ir adaptándose? ¿Ah? ¿Cómo han conseguido llegar a ser los líderes y con
con todas las buenas prácticas que están implementando hoy en día. Bueno, nosotros acá en el mercado tenemos una tremenda fortaleza que es que somos monopolio, pero no por eso nos hemos quedado ahí, sino que nos hemos ido integrando. Y siempre con el hambre que tenía mi padre de ir creciendo, nos hemos ido integrando. Él creó el parque, creó una funeraria, después nosotros ya otra funeraria, el crematorio, el memorial, ahora estamos con otro crematorio y también viendo posibilidades de crecer como parque, siempre como ir creciendo, integrándonos, cosa de hacernos cada vez más fuertes y que no entre la competencia, porque hoy en día eso es lo que tenemos que cuidar y si es que llegaran a entrar, que eso es inevitable, nosotros estar ya bien posicionados. Entonces, por un lado, eso, y por otro lado, que es un tema que por eso también partió este directorio donde tú eres fundamental y presidente de nuestro directorio, Verónica, apoyarnos con buenos asesores. Eso es súper, eso la verdad que lo aprendimos de nuestro padre. Él siempre decía, chiquitito pero bien asesorado, bien relacionado, somos miembros de Alpar. En esa época, miembros de Alpar era el Parque del Recuerdo y nosotros, y creo que seguimos siendo los únicos a nivel nacional, pero cuando él recién nació era muy chiquitito y ya era socio de Alpar. Siempre él tenía asesores tributarios, abogados, siempre bien asesorado, porque la verdad que uno como, en la medida que te asesores bien, no tienes necesidad de saber de todas las materias, pero te da herramientas importantes para la toma de decisiones eso. Yo creo, pero Dime. creo que lo que se ha producido aquí en esta empresa y que ha hecho que sea relativamente exitosa, tiene que ver igual con los componentes de la familia, porque cuando esto nació, mi papá es el que ponía, o sea, el primero el que tenía la idea, tenía el punch, tenía la energía, tenía todo, pero también tenía el desorden, como en algún minuto creo que lo comentaba mi hermana. Y estaba casado con mi mamá, que mi mamá, de descendencia alemana, ponía el orden, ponía el equilibrio, ¿ya? Ponía el detalle, que es súper importante porque estamos hablando de gente que se les pierde un ser querido. Entonces, los detalles aquí son súper importantes. Un detalle mal hecho puede arruinarte toda una ceremonia. Y es la ceremonia, o sea, es un funeral. Y después llegamos con mi hermana, que también, porque mi papá trabajaba, y como dice mi hermana, sí, se llenaba de asesores, ¿ya? Pero muchas veces esos asesores, algunos eran buenos, y otros, obviamente, como todo en la vida, no funcionaron tan bien. Y después llegamos con mi hermana con toda su expertise en finanzas, que hizo un reordenamiento desde el punto de vista financiero de la empresa, que fue fundamental su experiencia en los bancos, y yo, desde el punto de vista quizá un poco más tecnológico, con otra visión de ingeniero, a lo mejor, viendo un poco más hacia afuera del negocio, y ahí comenzamos entonces entre estas cuatro personas, y finalmente, a medida que van creciendo las generaciones, van a aparecer. Por ejemplo, hoy en día está de la inteligencia artificial, que nosotros con mi hermana ya nos sentimos medio atrasados, y seguramente si llega el día de mañana alguno de nuestros hijos a trabajar, nos va a decir, oigan, ¿y ustedes no están ocupando la inteligencia artificial? ¿Dónde están? ¿Se fija? Yo percibo eso. Cuando yo llegué a la empresa, en la empresa de mi papá, en ese tiempo, en el parque, había un solo computador en toda la empresa que se ocupaba para mandar mail, ¿ya? Y eran cardes y cardex de cosas. Entonces, lo cuento como un ejemplo en el sentido de cómo se va innovando, cómo se va creciendo también a través de las generaciones. Y eso, al principio, mi papá, mi hermana se debe acordar, que me decía, porque no en ese tiempo casi nadie tenía notebook como ahora, teníamos estas cajas gigantes que eran unas pantallas de televisor el año 2004, y mi papá entraba a mi oficina y me decía, ¿qué es lo que hace detrás de esa caja? Anda afuera al patio, me retaba. ¿Te fijas? Porque él no podía entender qué es lo que era un computador, porque él jamás en su vida usó un computador. De hecho, antes de fallecer ya tenía celulares más modernos, pero mi hermana le compraba el celular así, el palo, porque no sabía lo que era un smartphone, ¿me entiendes? Entonces, todo eso yo creo que ahí está el éxito de la empresa familiar, que en el fondo las generaciones que van llegando siempre van aportando valor a la empresa. Y eso es Claro, fundamental. claro. Y
y ustedes han ido incorporando buenas prácticas, ¿no? Hemos hablado de que están tratando de profesionalizar, en el fondo ir adaptándose a las nuevas exigencias del mercado, ¿no? Han ido creciendo tanto que ya vieron en algún momento la necesidad de ustedes empezar a mirar más desde lo estratégico y salir de la línea ejecutiva. ¿Cuáles han sido esas buenas prácticas que han incorporado en la gestión? ¿Cómo parte este inicio del cambio que ustedes están implementando? Esto, Vero, yo creo que partió efectivamente porque empezamos a crecer y efectivamente también porque se dio una situación súper extraña cuando falleció mi papá. Porque mi papá siempre, hasta los últimos días, fue el gerente general de la empresa. Ya así partió, fue gerente general, como dijo mi hermana. O sea, él bajaba la guillotina y eso era lo que se hacía. Entonces, al irse mi papá, quedamos los dos con mi hermana que ya estábamos súper empoderados a esas alturas cuando falleció mi papá. Nosotros ya estábamos súper empoderados del negocio, estábamos como gerente cada uno en sus áreas y finalmente mi papá, de hecho, antes de fallecer estuvo enfermo como un año y medio. Por lo tanto, con mi hermana ya nos hicimos cargo del negocio, pero era súper raro porque llegaba un cliente, suponte tú, llegaba un cliente a la empresa y decía, oye, me están cobrando de más. Ah, tema financiero. Marcela, entonces la secretaria llamaba a mi hermana y después decía, llegaba otro cliente y decía, oye, esa venta me la hicieron mal. Ah, tema de ventas, Javier. Oye, entonces, pero no había una cabeza. ¿Te fijas? Y ahí nosotros dijimos, bueno, justo esto coincidió con, creo que con la pandemia y dijimos, no, aquí tenemos que, este es el momento de irnos a la parte, como tú dijiste, Vero, a la parte más estratégica nosotros, ¿ya? Porque estamos metidos ahí, ¿ah? En la chimichuna. Entonces, no, y nos vamos a la parte más estratégica. Y ahí decidimos, hicimos un diplomado, diplomado creo que se llama, un diplomado en empresas familiares. ¿Ya? No voy a pasar propaganda. Y ahí, en el fondo, lo hicimos pensando, porque en el fondo esto hay que estudiarlo, o sea, esto no nace, hay que ver estos webinars, y hicimos esto mismo, ¿ya? Estuvimos también viendo webinars y otras cosas, hasta que dijimos, ya, ¿sabes qué? Y ahí nos empezamos a reorganizar, y esa historia, Vero, obviamente que tú también la conoces, porque ahí apareció la Verónica, que nos empezó a acompañar en esta transición, que obviamente no ha terminado, pero que ha avanzado muchísimo. Sí. Súper. Y tal como dice mi hermano, esto es algo que es obvio, que es un camino que todas las empresas familiares saben las cosas que corresponden y las que no corresponden, pero que te lleven por un caminito y que te acompañen y que te orienten y que te digan esto está bien, esto está mejor. La verdad que yo en lo personal soy como bien estructurada, bien ordenadita, entonces me gusta y mi hermano también, él tiene otro estilo, él es más dinámico, pero acomoda mucho que a uno estos cursos, estas charlas, todas estas cosas van ayudando. No hay nada del otro mundo, no hay nada que esté fuera del sentido común, de la lógica, del criterio, pero es un orden, es una estructura que ayuda mucho. Hay comités consultivos, hay comités financieros, comités comerciales, y hay un orden y la mira y el objetivo es uno, pero el camino ordenado hace mucho. O sea, el camino ordenado ayuda, evita problemas, es llevadero. Y también quisimos tomar este camino de orden para estar un poco... también un poco más tranquilos con mi hermano, porque siempre veíamos, tanto mi papá como mi mamá, primera generación, mucho sacrificio, mucho trabajo, como decía Javier, cero vacaciones, y nosotros veíamos que no queríamos eso para nuestra vida, ya somos personas maduras, queremos ya estar como en una etapa más de gestión, más de autorrealización, pero siempre mirando la empresa como con un norte, pero más tranquilo, porque esto da como, en la medida que uno tiene más conocimiento y más orden, igual da más tranquilidad para enfrentar nuevos desafíos. Claro. Eso más que nada. Y ahora viene el otro desafío que quizás me estoy adelantando un poco, que es pasar a la otra generación, que sería nuestro sueño, pero eso todavía no se sabe. Y sí, efectivamente. ¿Y cómo ven ustedes el futuro en ese sentido? ¿Cómo ven el futuro del parque? ¿Ah? En términos de, no sé, de que si va a crecer, de que si
no sé, en algún momento a lo mejor si no quieren incorporar a los hijos, si no hay hijos, ¿qué han pensado al respecto? ¿Seguirá siendo una empresa, una empresa familiar? ¿Han visto A mí me opciones? encantaría que siga siendo una empresa familiar, pero también quiero que mis hijos hagan lo que ellos quieran. Y si en ese camino de que ellos hagan lo que ellos quieran sea venir para acá, feliz. Pero ahí estoy así como, yo Yo estoy tengo, así. yo diría, y una de las cosas que he aprendido a través de todos estos planes familiares, como es que una cosa es la propiedad y otra cosa es la administración, ¿ya? Y desde ese punto de vista yo creo que hemos ido súper bien encaminados respecto a la propiedad, porque nosotros, a diferencia como lo tenía antes mi papá, eh, no da para explicarlo hoy en día, obviamente, pero eh, mi papá, en el fondo, estábamos nosotros cuatro, que éramos la familia, en donde él tenía, era una empresa limitada, donde él tenía el, no sé, 90%, 95%, mi hermana el uno, Noventa yo y el uno, seis por ciento. ya, 96%, yo el uno, mi hermana el uno, y el otro 2,5, no sé, mi mamá, ¿ya? Siguiendo su línea de pensamiento que él manda, po, ¿te fijas? Entonces, nosotros, en ese sentido, y esto ya lo arreglamos, hoy día, en realidad, tenemos totalmente, el patrimonio lo tenemos arreglado. O sea, nuestros hijos, mi hermana tiene 3 hijos, yo tengo 3 hijos, así que más encima estamos todos súper cuadrados, Equilibrado. ya son parte de la empresa, ¿ya? Legalmente ya son parte de la empresa, entonces el tema patrimonial ya está solucionado. Lo que, claro, es una interrogante, porque a esa pregunta yo tampoco la puedo responder, es un interrogante si nuestros hijos van a seguir o no, no lo sabemos todavía. Mi hermana va quizá un peldaño más adelantada porque sus hijos son un poco mayores, y más encima sus hijos, muchos tienen relacionada la carrera que pudiesen servir, ¿ya? Ahora, igual, un amigo un día me dijo, yo le dije, oye, yo tengo una hija que está estudiando medicina, otro que es astrónomo, y la otra es diseñadora, en el caso mío, ¿ya? Entonces un amigo me dijo, ¿y qué tanto hablas? Y tú me dijo, si tú eres ingeniero civil mecánico, antes lo único que hacías era andar con fierro, calculando fierro, y ahora estás administrando en un cementerio. Igual me dejó callado, ¿te fijas? Entonces, en realidad, quizás no hay techo para esto, pero como dijo mi hermana muy sabiamente, esto depende de ellos, no de nosotros. Nosotros les abrimos las puertas, le dimos el patrimonio, la propiedad, pero depende de ellos. Claro. No obstante, es muy interesante esta diferenciación que haces tú entre lo que es la propiedad, ¿no? El patrimonio y la administración de la empresa. Que efectivamente, si ustedes consiguen dejar una administración ordenada, ¿no? Han empezado este proceso de profesionalización, conformaron un directorio, hemos implementado metodologías de gestión, ¿cierto? Metodologías de toma de decisiones, hicieron una planificación estratégica, pusieron metas, hemos empezado a usar KPI, ¿cierto? Hemos ido ordenando con herramientas metodológicas que son conocidas en el mundo empresarial y que son poco frecuentes cuando las empresas familiares van creciendo, se encuentran con que ha sido un crecimiento inorgánico, ¿no? Ha sido un crecimiento que los fundadores parten, saben mucho del negocio, pero toda la parte de orden, de procesos, de administración muchas veces están muy antojadizos. Entonces, claro, ustedes ordenaron la parte de la propiedad y ahora están haciendo orden en la parte de gestión. Y yo creo que esa distinción y esa capacidad de darse cuenta que el orden en ambos aspectos es importante y que se pueden hacer de manera que a ustedes les permita tener una vida, ¿cierto? Una vida más allá de lo que fue donde nacieron, o sea, desde niños en la empresa, o desde jóvenes. eh, el orden permite hacer esa transición, ya sea hacia los hijos o ya sea hacia otra modalidad que tienen externos administrando, ¿cierto? Profesionales administrando y ustedes dirigiendo desde la propiedad, desde el directorio. ¿M? Yo creo que eso es un mérito
de ustedes de haber sido capaces de darse cuenta que necesitaban implementar prácticas distintas y que les ha ido, indudablemente les ha hecho mucho beneficio, por lo que cuentan acá para ustedes en lo personal y lógicamente para la empresa también. Ujú. Y de hecho, Vero, por eso una de las cosas que cuando tú nos invitaste a participar o nos invitaron a participar en este webinar, me pareció, porque yo creo que esto que nos está pasando a nosotros, eh, hay que contarlo porque esto no parte solo, esto parte porque, y tampoco parte quizás contratando a una persona que venga y me lo haga. Esto tiene que ser un proceso en donde idealmente hay una empresa o alguien o Grant Thornton aquí como empresas que se dediquen a hacer esto porque es fundamental el acompañamiento en esto. O sea, sin eso nunca va a resultar. ¿Ya? O sea, contratando así personas puntuales o no, hay que tener un proceso como lo que igual vivimos contigo, pero tiene que ser un proceso sistemático y de Integral. acompañamiento. Sí. Mm. Sí, efectivamente, es un proceso de largo plazo, ¿no? Es un proceso de unos años en los cuales obviamente ustedes tienen que estar muy involucrados y muy convencidos y porque además ustedes mismos tienen que ir generando su propio cambio en el cómo vivían la empresa desde que iniciaron hasta cómo la quieren vivir en el futuro. ¿Mm? Tenemos, aprovechando los últimos minutos, los últimos 15 minutos que nos quedan, tenemos interesantes preguntas acá que me gustaría compartirlas para poder conversar. Voy a compartir algunas para poder conversarlas y aclarar algunas dudas que pudiesen estar quedando. A ver, ¿cómo pesa el carácter del padre en la profesionalización? Patricio Valenzuela nos hace esa pregunta. ¿Cómo pesa Pesa, el porque, carácter del padre en la profesionalización? o sea, para, para mi padre, que peló el ajo, porque la verdad que para él ser profesional le costó mucho, era un desde que nosotros estudiáramos desde pequeños en el mejor colegio de Puerto Montt y que era el desde ir a una universidad y, y era súper importante estudiar, o sea, no, él no se imaginaba que nosotros no estudiáramos. De hecho, mi papá, en la época que salí del colegio, él tenía una constructora, que es hoy día la que estamos disolviendo, Javier, tenía una constructora y tuvo muchos problemas económicos. Justo ese año yo le dije, papá, no, este año voy a trabajar como vendedora en una tienda. Yo no sé si tú te acuerdas, Javier, pero tú estás, Javier es un año menor. No, se te ocurre, no, es que cómo voy a ir a la universidad, la pensión, la cuestión, y además que tampoco, yo era una alumna así brillante, era una alumna del montón, de un buen colegio, eso sí, hay que reconocerlo, pero yo en mi norte no estaba estudiando, si yo veía que mi papá andaba al 2 y al 3, y él dijo, no, aquí se hace lo que sea, pero tienen que estudiar, lo primero es estudiar. Y es lo mismo que en el fondo nosotros le hemos inculcado a nuestros hijos, pero obviamente que en una generación ya más 2.0. Nosotros estudiamos en universidades regionales, pero ahora ya queremos que todos nuestros hijos se vayan a las mejores universidades de Chile. Y eso yo creo que nos quedó, tanto a mi hermano como a mí, que es como una necesidad el estudiar, porque te da otra plataforma, te da otra base, te da otra manera de razonar. Entonces, eso es súper importante, pero también es importante lo que dice mi hermano, el complemento con mi mamá, el complemento de las otras cosas. Mi papá era como su foco, su foco, su foco, su foco, y mi mamá es más integral. Yo veo a veces que mi hermano sacó muchas cosas de mi mamá en el sentido de que es más sociable, es quizás más humano, no digo que yo sea inhumana, pero yo soy como más racional. Y ese equilibrio también uno trata de incorporarlo, pero claramente no es solamente el estudio, es todo una integralidad y claramente mi papá pesó mucho con ese deber, el Y deber. quizás yo tratando de interpretar bien la pregunta de Patricio, no sé si estoy equivocada, quizás Patricio lo puede aclarar a través del chat. Yo entendería que es más bien el carácter del papá en la profesionalización de la empresa. Ustedes no pudieron
vislumbrar esa parte porque el papá falleció antes de que ustedes empezaran a implementar estos cambios, ¿no? Quizás era más difícil hacerlos cuando estaba el papá, ¿no? Totalmente, sí. Hacerlo con Ninguna mi papá posibilidad, pues. hubiese sido quizá Mm. imposible, justamente por ese carácter que habla Patricio. Mi papá era un carácter demasiado fuerte y no iba a dejar, o sea, nosotros con mi hermana a veces así nos peñiscamos para no hablar, porque hoy día tenemos un gerente, ¿ya? Que es un gerente que tiene que tomar decisiones, ¿te fijas? Entonces, tratar de meternos en la administración del día a día es un tremendo error, pero nos cuesta a nosotros pero mi papá no hubiese podido, hubiese echado gente el primer día. No, no, él no hubiese podido, por su Patricio carácter. también nos pregunta en ese sentido, nos dice y recomienda que los miembros de la familia se capaciten sobre gestión de empresas familiares. Eso de alguna manera ya lo contestaron, ¿no? Totalmente. Ustedes, De todas ustedes maneras, partieron así, ustedes partieron Sí, así. Me sí, conocieron a través de un curso, ¿no? Así exacto. partimos. No, Ujú. si no hubiera sido imposible, porque en realidad uno no tiene las competencias y uno, claro, lee por aquí, lee por allá, pero diferente es, no, hay que participar de un diplomado, un curso, o como se llame, no sé. Aprender sí, para ver qué hay, ¿no? Quizás se te abre la mente. ¿Ah? Sí, sí, de todas Tenemos aquí maneras. la pregunta de Vanessa. Dice, ¿cómo lograr separar los problemas personales de la familia con temas laborales del día a día y las decisiones que se deben tomar? O sea, estamos hablando en una situación en que quizás pudiesen estar medios enojados, el papá enojado, la mamá enojada, Mm. y tienen que tomar decisiones de la empresa. ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo Yo lo han creo que vivido ustedes? sí, mira, una cosa, o sea, aquí voy a volver a como hace media hora atrás, es súper importante los valores, ¿ya? Los valores familiares son fundamentales en esto, primero que nada. Y después de los valores tiene que ver con el equilibrio. Mi papá, eh, sí, mi papá, yo reconozco que era súper machista, pero al momento de tener que separar las cosas, siempre las separó 50 y 50, porque somos dos hermanos, ¿ya? Siempre las separó 50 en todo aspecto, pero hasta las cosas más chicas, y mi mamá también, ¿ya? Mi mamá y con mayor razón, o sea, mi mamá siempre fue así, porque mi mamá es súper, como dice mi hermana, es mucho más blanda, es más conciliadora, etcétera. Pero mi papá siempre separó todo 50 y 50. Y eso es fundamental porque ninguno de nosotros, con mi hermana, y voy a hablar por ella también porque yo sé que es así, jamás se sintió como, no sé si llamarlo discriminado o yo o ella mm, respecto, oye, a ella le dio más, a mí me dio menos, oye, a no, ella sí. le regalaron esto y a mí no me lo regalaron. Siempre fue totalmente equitativo. Entonces, eso es fundamental. Y otra receta que yo diría, que mi papá sí no era tan, no la cumplía porque mi papá respiraba empresa las 24 horas del día, por eso no tenía vacaciones, porque mi papá no sabía tener vacaciones, era así, no sabía tener vacaciones. Eh, Teniendo los recursos después más adelante de poder viajar, de poder hacer lo que él quisiera, jamás lo hizo, es increíble. Pero nosotros también, con mi hermana en general, sin ponernos de acuerdo, pero yo diría que en general siempre es así, cuando nos vemos en términos familiares, o sea, salimos del cementerio, de la empresa, y después nos juntamos con nuestros hijos, nunca hablamos de negocio. Ya, o sea, es una regla fundamental. O sea, tú no puedes ir el día domingo, que nos juntamos a las dos familias, con mi mamá, qué sé yo, y que te pongas a hablar de negocio. No, o sea, y de No, hecho, hasta no. el día de hoy mi mamá de repente lo hace. Y yo como que al tiro, sin decirle nada, pues mi mamá ya tiene más de 80 años, no la voy a estar así como achacando, pero le cambio el tema al tiro. Le hablo del pajarito que va pasando. ¿Te fijas? Mm. Porque esa es una regla fundamental. Tú no puedes estar hablando fuera de la empresa de negocio, si no, nunca vas a separar las cosas. Esas son como dos claves, creo yo, fundamentales. O tres, Sí, valores, la separación equitativa y no hablar de negocios en ámbito familiar. esa es una buena práctica, ¿ah? Separar, quizás, para lograr Separar. separar las emociones dentro de la problemática, o que estén metidas dentro de la problemática empresarial, yo creo que es relevante eso, ¿no? El poder separar en la casa, fuera de la empresa, es familia, y todo lo que tiene que ver con decisiones familiares se tienen que ver en un espacio físico dedicado al tema empresarial, no mezclar.
no solo los temas, sino que los espacios, ¿no? Yo creo que Sí. eso es... Y lo otro fundamental, para mí es súper fundamental lo que dijo mi hermano y recalcarlo, porque eso chorrea tanto para todos los lados. Nuestros colaboradores siempre dicen, esta empresa es justa y de pronto es justa. Los buenos colaboradores los premian, los reconocen y también la justicia en el sentido de la equidad, o sea, independiente que mi papá era full machista, eh, tanto para acá, tanto para allá, es como, uno se siente como tranquilo y también todos los colaboradores igual lo ven así, que el papá y la empresa y nosotros los retribuyen de buena manera, les reconocen, es como parte de la empresa familiar, de la familiaridad, pero es una cosa como que lo valoran mucho el tema de ser justo, tanto desde que nacen hasta todos los colaboradores. Mm. Ay, ¿qué pasó? Se perdió un poquito la señal de Marcela, nos perdimos un ¿No? pedacito, ¿no? Un ¿No? segundo de la última parte. Bueno, tenemos otra nueva pregunta interesante que es de Felipe Vaso. Dice, muchas empresas familiares a la hora de crecer y profesionalizarse eligen confianza y cercanía, entre comillas, dice, amigos o familiares, por sobre las habilidades profesionales de trayectoria en otras empresas en la contratación de profesionales, ¿ya? O sea, que en el Mm. momento de contratar a otros, prefieren personas de confianza, conocidos de la familia, a otros que no conocen. Esto lleva a veces a poder tener mayor sensación de control, porque tienes a alguien conocido de tu confianza en la dirección de la empresa, pero no a lograr los objetivos estratégicos. ¿Cómo lo han manejado ustedes? El pasar Sí, a un tercero la gestión. no, ¿Cómo han yo creo que operado? con mi hermana no hemos tenido problemas en eso, porque jamás lo hemos hecho en base a lo que está diciendo. O sea, el criterio no ha sido buscar una persona de No, cuando para nada. tuvieron que, cuando tuvieron Sa- que contratar el primer gerente general, por ejemplo. mm, No, ni ¿Cómo pensado, buscaron? no, no, ¿Buscaron entre nunca amigos? ¿Buscaron entre no, amigos o no? ¿Cómo lo no, hicieron? nunca lo pensamos, nunca lo pensamos, siempre buscamos la persona idónea para el cargo, ¿ya? Incluso en la primera línea, que fue el gerente general, ¿ok? Imagínate, gerente general, y después la segunda línea al nivel de subgerente, menos, no. Creemos que Eso tiene justamente, que ver igual con la profesionalización de la empresa, pues, Vero, porque al final nosotros, desde el gerente general, como dice mi hermano, con un proceso de selección, con una headhunter, todo en la medida que se hace en forma profesional, es válido. No porque sea amigo de Javier o sea amigo mío va a pasar por una línea directa, no. Tiene su proceso y una vez que están adentro igual hay una evaluación del desempeño que estamos implementando cada cierto periodo, medio año, un año. Entonces, la gente que está tiene que estar por sus propios méritos. mm, No pasa eso. ahora, No. si hay un amigo que quiere postular, que postule, pero se mete ahí Para el al producto. saco y al proceso nomás. De hecho, ha pasado, creo, y no ha resultado, y han salido porque no han sido los mejores. Claro, claro. Em, a ver, ¿qué más tenemos por acá? No las puedo ver, o sea, no nos va a dar tiempo a todas. Pero una última, que es de Vanessa. Dice, ¿cómo lograron profesionalizar la empresa sin perder el espíritu familiar? ¿Qué recomendaciones tienen para preparar a las siguientes generaciones para los roles de liderazgo? ¿Y qué criterios utilizan para decidir si un miembro de la familia puede trabajar en la empresa o no? Mira, cómo la hemos logrado profesionalizar sin perder el espíritu familiar, básicamente, y muy simple como corto. Nosotros con mi hermana dentro de la empresa nos dejamos una oficina, en donde en esa oficina hay 3 escritorios, mi mamá, mi hermana y yo. Estamos ahí apiñados los 3 en una oficina, ¿ya? Y vamos cuando queremos y tenemos nuestro espacio y en el fondo la profesionalizamos desde el punto de vista de hacer un directorio, pero estamos presentes, tenemos reuniones todas, tenemos reuniones con el gerente como un comité ejecutivo, que lo hacemos una vez a la semana o 2 veces cada 2 semanas, y una vez al mes tenemos un directorio. Entonces seguimos presentes y ese espíritu familiar está ahí, está presente todavía. De esa manera lo hicimos. No es que nos hayamos ido de vacaciones, nos aparezcamos y no volvamos más.
¿te fijas? O que la administremos a la distancia. O sea, seguimos presentes, pero desde ese punto de vista, como yo lo dije. ¿Y qué Claro. recomendaciones tiene para preparar la siguiente generación? Bueno, la siguiente generación tiene la propiedad, como dije, pero recomendaciones, en el fondo, es contarle el negocio. Quizás lo que nosotros no hemos hecho es tratar de no invitarlos, ¿ya? Porque hay que invitarlos de alguna manera a los chicos nuevos. Yo recuerdo que mi hermana, por ejemplo, hizo algo muy bueno, que mi sobrino hizo su práctica, trabajó un mes en el parque. Yo creo que esa forma hay que ir tratando. Quizás no lo hicimos a tiempo, porque los de mi hermana ya son todos profesionales y los míos a punto de serlo. Quizás antes, y esta es una recomendación o una sugerencia, antes podríamos haberlo hecho, hacer práctica, un mes trabajando en el parque. A Rubencito lo tuvimos comprando, metiendo cosas al archivador, un montón de cosas. Chofereando con los Claro. operarios. Entonces, quizás Ahí igual trabajo con la Eugenia en la parte administrativa, pero nos Sí. falta más comunicación, más apertura hacia... Pero no digas que ya no fue, porque todavía puede ser desde otra perspectiva, de otra manera, quizás, porque claro, tú dices ya no fue porque ya son profesionales o están a punto de serlo, pero a lo mejor hay otras instancias en que nosotros podamos comunicar, informar, pero hay que organizar eso, hay que ordenarlo. Quizás invitarlos al directorio como oyentes, por ejemplo, una idea. Claro, hoy ya los que son profesionales podría ser una opción, ¿no? Que Sí. si tienen interés, pues que vayan a sentarse al directorio. Y si fueran más chicos, quizás más chicos, ir invitándolos en prácticas o a ir de alguna manera a las vacaciones en algún momento a hacer cosas y conocer lo que hacen los papás ahí, ¿no? Claro. Y la última pregunta de Vanessa, que decía qué criterios utilizan para decir si un miembro de la familia puede trabajar o no en la empresa. Yo creo que, y lo contamos delante, que estamos nosotros en un proceso y no hemos llegado a ese proceso. ¿Ya? Esa parte No. nos falta todavía, Vanessa, de hacer como, no sé cómo se llamará, estatutos, reglamentos dentro de este directorio que digan y que en el fondo expliquen bien cómo van a ser estos mecanismos, porque tiene que haber un mecanismo, obviamente, respecto a eso. Al día de hoy todavía no lo tenemos, pero estamos trabajando para llegar a eso. Súper. Bueno, yo creo que ha sido una súper interesante conversación. Hemos reflexionado, ¿cierto?, en los desafíos, las ventajas, las desventajas, los valores, cómo lo podemos hacer, cómo partieron ustedes. Yo creo que ha sido súper interesante hacer este recorrido de Parque Esperanza y de sus fundadores y segunda línea. Ha sido un gusto tenerlos aquí. Espero que hayan disfrutado la conversación tanto como nosotros. Y bueno, invitarlos a seguir aprendiendo. Grant Thornton está ahí. Si los necesitan algunas consultas, me pueden encontrar ahí también. Y bueno, aquí estaremos disponibles para cualquier cosa. Y muchísimas gracias. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias por invitarnos, igual, que estén bien. Adiós. Chao, chao, Javier y Marcela. Chao, muchas gracias a Chao. todos por habernos invitado y agradecer a Grant Thornton también por la invitación. Chao, chao. Súper. Chao. Listo, Adiós. chao, chao. Voy a corto. Están llegando los WhatsApp de las gracias. Aprovecho de contarles, ¿no? Excelente webinar. Gracias por compartir. Gracias. Bueno, chao. Buen día.